Buenas noches, iniciamos otro programa en directo de esta semana. Este programa que, hablamos de lo que pasó la semana y tratamos de avisorar qué va a pasar en los próximos días. Después de los comentarios voy a hacerle una entrevista a un gran amigo, abogado, hombre de la cultura, diría yo, por sus intereses en distintos aspectos de la cultura, que es Marcelo Giofre, colaborador continuo, columnista del diario La Nación, que además es el albacea de Sebrelli. Yo en los últimos años de vida de Sebrelli gocé de... ahí lo conocía Marcelo, porque había una mesa muy interesante que nos juntábamos, a veces éramos 5, a veces eran 10, venían los que venían a pedirle una selfie a Sebrelli en la Biela todos los jueves. Marcelo Giofre lo iba a buscar, los atendía, lo llevaba, ya estaba bastante disminuido en los últimos años físicamente, ¿no? Cuando empezamos iba solo. Cuando estaba, sí, pero ya después... Después había que llevarlo. Había que llevarlo. Lo que sí, la cabeza le funcionó hasta el último momento. Sí. Eso hay que... Sí, hasta el último momento, yo me acuerdo incluso cuando estaban elaborando juntos artículos ahí delante de nosotros, discutían sobre cómo redactarlo, qué sacaba, qué agregaba. Una nota sobre los cafés de Buenos Aires. Creo que muy linda nota esa. Sí. Linda nota, ¿no? Sí. Cafés y librerías era lo que Sebrelli adoraba, ¿no? Cafés y librerías. Sí, y cines, porque también... Yo ahora estoy trabajando en los diarios de Sebrelli y es impresionante, los diarios de los años 60, ¿no? Es impresionante, todos los días veía por lo menos 2 películas. Ajá. Todos los días 2 películas. Iba a casas de música, todos los días escuchaba algún concierto o alguna ópera o alguna zarzuela y todos los días leía. A veces me asombraba la velocidad con la cual leía los libros, ¿no? Porque vos ves que está un día, agarra un libro de Sartre y ya al día siguiente está con otro y había terminado el libro. Lo había terminado porque cuando no lo terminaba, al día siguiente dice continúo con tal libro. No, sí. Eso, sí, por algunos hacen eso. Y todo eso matizado con su profusa actividad sexual, ¿no? Que en el caso de los gays en los años 60 era como una especie de bohemia negra, ¿no? Sí, era otro mundo ese. Era un mundo impresionante, sí. Así es. Bueno, vamos a hablar de todo eso, pero antes vamos a exponer un poco qué anda pasando. Bueno, parece que en la Argentina tenemos una política exterior distinta, que es manejarnos según las simpatías que nos despiertan determinados jefes de Estado. Claro, uno está acostumbrado a la política, a la diplomacia. La diplomacia que, por ejemplo, hacía que un presidente como el general Lanusse, se imagina, ¿qué tenía que ver el general Lanusse con Salvador Allende? Tuvieron unas relaciones óptimas las de Argentina y Chile. Y seguramente que Allende seguía pensando en un país de economía socialista y Lanusse con un país de esa economía que teníamos mixta, una mezcla de capitalismo con un fuerte componente de participación del Estado, la distribución del ingreso, que era la economía, digamos, de los años 50, 60, 70, que hizo crisis en el año 75, 74, 75. Pero se va muy bien, un militar que además estaba enfrentando a movimientos guerrilleros, todo ese movimiento de subversión de los años 70, y con Salvador Allende. Alfonsín, ¿qué tenía que ver con Pinochet? Sin embargo, privilegió el acuerdo con Chile para solucionar de una vez el problema del Beagle, la opción de fondo. Y no tuvo ningún problema en una diplomacia de tener relaciones con uno de Pinochet. Ahora parece que estamos en la afinidad, pero hay algo peor, que es hacer de empleado, porque también está la sospecha de que en Washington la había ordenado. Y en este sentido, algunos con gran simplismo hablan, por ejemplo, hemos vuelto a las relaciones carnales. A ver, Di Tella nos alineó con Occidente y buscó buenas relaciones con Washington, que es otra cosa. Ahora, basta ver las votaciones en las Naciones Unidas, la cantidad de veces que la Argentina no votó con Estados Unidos, en temas que afectaban a nuestro interés nacional, que no coincidía con Estados Unidos. Y no hubo ningún conflicto. No tenía por qué haberlo, porque son cosas que evidentemente que ambas partes lo sabían manejar. Y no esto que cualquier barrabasada que hace el presidente Trump
Él lo sigue, como esta votación donde nos negamos a condenar la esclavitud. Solo para votar con el señor Tan y con el señor Netanyahu, porque no es votar tampoco con Estados Unidos, no es votar con Israel. Aclaremos los tantos. Acá estamos hablando de dos personajes que ahora tienen que afrontar elecciones. Este año va a haber elecciones interesantes. La de Brasil, las legislativas en noviembre de Estados Unidos, que si sigue la tendencia va a haber una debacle del trumpismo, pero bueno, las elecciones pueden cambiar en días, en semanas. Yo digo lo que pasaría si votáramos el martes de la semana que viene. Y los de Israel, que también, los sectores tradicionales, que fundaron el Estado de Israel, parece que están reaccionando contra este personaje ligado a esos sectores de la ultraderecha religiosa que no paga impuestos ni se juega la vida, no hace el servicio militar porque dice que Dios se lo prohíbe, pero que son los que impiden una solución que termine con este problema de Medio Oriente. Bueno. Y estamos viendo en Irán lo que pasa cuando no se consulta a los que saben. ¿Sí? Hay conocimiento que tanto la CIA, el Pentágono, los funcionarios profesionales del aparato de Estado, los académicos le dijeron, ojo que Irán no es Venezuela, cuidado con lo que vamos a hacer ahí. Ah, no, pero él cree que puede manejar, el señor Trump, las cosas con un agente inmobiliario que es su socio, con el yerno, que además hacen negocios con esto. Es el primer presidente en mucho tiempo, diría por lo menos de los del siglo XX y XXI, que se puede decir que se han ejercido corrupción. Hubo uno al fin de la Primera Guerra Mundial, después del presidente Wilson, cuando los republicanos recuperan el poder, un presidente Harding. Se salvó del juicio político porque un día le dio una ACV, después de una francachela en la Casa Blanca, al año y medio de gobierno, lo sucedió un puritano de Boston. El presidente Coolidge, que completó el mandato y después fue reelecto hasta que en el año 29 dejó también alguien en su partido, a Hoover, el de la crisis del 30. Bueno, esta es la situación que tenemos y el presidente nos lleva a esa política estúpida con el país que tenemos más relaciones comerciales, como es Brasil, que tenemos una frontera, que tenemos una historia, y que bueno, son las dos economías más importantes de Sudamérica. En nombre de un presunto liderazgo que le dicen que le ha cometido el señor Caputo, de hacer una liga. A ver, una liga en que no está Brasil, que no está México, con Argentina, algunos países, con Ecuador, los países de Centroamérica. ¿Qué? La liga de los pobres. Una tontería, realmente parece que estamos ignorantes. Y pasan cosas muy graves. Yo no puedo dejar de leer lo que hoy ha sucedido, creo que ha sido hoy, en una de las radios donde se maneja el mileísmo, donde el abogado influencer, la radio Carajo, viva la libertad Carajo, dicen, el abogado influencer Alejandro Sarubí Benítez hizo unas últimas horas de declaraciones discriminatorias contra los bonaerenses en el streaming oficial Carajo. Brindó un conjunto de propuestas de índole racista y violento, esto es lo que está en el diario La Nación, que incluyen una limpieza étnica sobre los bonaerenses, construir un muro de 15 metros y con francotiradores que divida la provincia de la capital y tirar napalm a todas las mañanas desde aviones a la población civil. Estas declaraciones fueron dadas con un conjunto de panelistas que participaron del programa. Francisco Pirobano, Sofide Calina y Adriel Segura, que respondieron con risas y más declaraciones discriminatorias. La esterilización también. La esterilización también. También propone la esterilización como lo más suave, digamos. Estas barbaridades, además, indican la profunda ignorancia de esta gente. Porque vamos a la historia. La provincia de Buenos Aires forma parte del Estado Nacional por el Pacto de San José de Flores. Cuando tiene lugar la batalla de Pavón, un sector en Buenos Aires que dijo, a partir de ahora consagramos ya la segregación definitiva, y aspiraban a un país que fuera hasta los Andes, al sur más o menos la frontera, la Ruta 8. Todo lo que es La Pampa, sur de Córdoba, sur de Mendoza, la Patagonia, todo para Buenos Aires. Muy bien. Primó la idea de Mitre. Por eso su partido era el Partido Nacionalista, que había que agrupar
reconciliarse con la Confederación y hacer la Argentina. Y por eso el diario de él se llamaba Privó la Nación Argentina. Privó esa idea. Pero además hay otro aspecto, parece que estos ignorantes no saben. Vamos a suponer que un político demagogo diga, como pasa en Italia, en el norte, dice que estamos, en Italia hay gente que dice hay que segregarse, dividir Italia de nuevo. Estamos manteniendo a los calabreses, a los sicilianos, la Liga Lombarda. A ver, si a un loco se le ocurriera plantear la denuncia al Pacto de San José de Flores, eso significa que la mayoría de las provincias no pueden pagar el mes de sueldo, ¿eh? Hay provincias que con sus recursos no alcanzan a pagar un mes. Formosa paga 15 días, Santiago del Estero un mes, Catamarca 20 días, La Rioja 10 días. ¿Y de dónde cree que viene de los fondos? Cuando se habla de participación federal, el gran contribuyente es la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Porque además cuando hablan el muro, si se planteara la denuncia, reclamaría la devolución de la ciudad de Buenos Aires a la provincia, que es la capital histórica. Porque se habla ahora de bonaerenses y porteños. En la época de porteños y provincianos, allá lejos de hace tiempo, en los años 1840, al porteño le decían a todos los que vivían en Buenos Aires, aunque no conocían la ciudad de Buenos Aires, nunca hubieran viajado a la misma o apenas hubieran ido 2 o 3 veces. Un tipo de Tandil o de San Nicolás o de Pergamino, para un cordobés, para un santafesino, para un mendocino, para un catamarqueño, era un porteño. Así era la tradición histórica. Después, con la nacionalización de la ciudad, empezó a decirse bonaerenses y porteños. Porteños exclusivamente de la ciudad. Ahora vamos a ver qué hace, porque realmente el presidente estas estupideces después las reproduce, así que vamos a ver qué hace. Y esto me hace acordar lo que señalaba Thomas Mann, la famosa frase de Thomas Mann, allá por el año 40, 41, tal vez me corrija Marcelo, que lee mucho más que yo leo mucho, pero que lee mucho más, que creo que dijo que si algún día el fascismo llegaba a Estados Unidos, iba a ser en nombre de la libertad. Sí. Hay que tenerla muy presente esa frase, porque cada vez todos esos tipos que atentan contra las instituciones acá y allá, lo dicen en nombre de la libertad. Y eso realmente es muy grave. Vamos a hacer una breve pausa y los próximos 2 bloques nos vamos a dedicar a conversar de estos temas y otros con la cultura, por ejemplo, que parece que es algo muy desagradable para este gobierno, la ciencia, que salió en un artículo en Clarín que recomiendo de Balseiro, que no sé si es hijo o nieto del célebre ingeniero Balseiro, no sé si leíste ese artículo. No la leí. No la leí. Bueno, habla de los fondos en ciencia, el presupuesto está el más bajo desde el año... la tercera parte del presupuesto que dejó Macri, que fue más alto que el de los Kirchner. Sí, eso es algo forma que la parte gente del no lo desprecio oculta, por la ciencia y la pero cultura. que nunca pasaba, estaba entre el 0,50, 0,55 del PBI y ahora está en el 0,16, 0,17, un escándalo. Hacemos una breve pausa y inmediatamente entramos en materia con Marcelo Joffre. Estos temas los hablábamos muchas veces en la mesa con Sebrelli, el tema de lo que era el liberalismo. Vos el otro día publicaste un artículo muy interesante que lo titulaste en 1989. Claro, porque la idea es que me parece que mucha de esta gente se quedó anclada en 1989, es decir, no tomaron nota, no tomaron conciencia de que el muro de Berlín ha caído. Y esto lo decía a propósito de que Milei en una entrevista, en un discurso en la Bolsa de Comercio, se puso a discutir con alguien y le dijo, si no te gusta, ándate a Cuba. Sí. Como si el comunismo todavía existiera como algo concreto, como una posibilidad ideológica, la verdad es que ni siquiera China hoy es comunista. Estados Unidos están acusando, porque Estados Unidos, por ejemplo, Reagan te acusaba de liberals. O después decían, bueno, pero eso era razonable, porque el liberal en Estados Unidos es el liberal de izquierda, que sería la postura un poco muchas veces de la Universidad de Harvard, con Rawls, con Dworkin. Pero él te dice comunista. Claro, ahora sí utiliza, pero esto lo utilizan estas nuevas derechas que hay en el mundo, esto que estaba Orbán en Hungría, Vox en España, Bolsonaro en Brasil, Milei en la Argentina, estas nuevas derechas
que en realidad tienen muy poco de liberal. Por eso esta conversación que se dio en esa radio entre el mileísta ese Surubí, que tiene un nombre ictícola, ¿no? Sí. Y una chica que mostraba una paleta de color y decía solo el criterio migratorio de la chica era que solo tenían que dejar pasar a la capital, según ella, a los que eran absolutamente blancos. Mostraba en coso un racismo explícito. Vos podías pasar. Sí, pero yo cómo estoy, che, porque sí, ¿te parece que realmente pasa? un racismo explícito. Sí. Pero es muy raro porque, digamos, si uno piensa en los principios básicos del liberalismo, el liberalismo lockeano, ¿no? Que sale de Locke, que hoy aún existen referentes en el mundo, como Francis Fukuyama, por ejemplo, de ese liberalismo, tiene básicamente 3 principios. Uno es el libre comercio, pero no es el único. Los 2 principios fundamentales del liberalismo es que en un mismo tiempo y en un mismo territorio puedan convivir personas muy distintas. Entonces no se le puede decir, si no te gusta, andate a Cuba, porque tiene que seguir viviendo, aunque no le guste, claro. Tiene que seguir, puede tener que vivir en el mismo lugar con otros, discutiendo, polemizando. El segundo principio es que cada cual pueda elegir su modelo de vida. Si alguien quiere ser gay, es gay. Si alguien quiere ser trans, es trans. Si alguien quiere pensar de un modo, piensa de un modo. Si alguien... Porque esto, digamos, viene de cuando estaban las grandes peleas religiosas. Así es. Y entonces tenían que compatibilizar y poder vivir en un mismo lugar gente de fe, o sea, ya no de ideas, sino de creencias, de fe distintas. Bueno, al menos, yo creo que tampoco el principio del libre comercio lo respeta Milei, pero al menos los otros 2 principios no los respeta claramente. Que es la limitación del poder, además. La clave es la limitación del poder, la división de poderes. Claro, es que justamente esa idea es que el poder es tan grande, tan fuerte, que se necesita dividirlo en el tiempo, periodicidad de los poderes, y en el espacio, federalismo, sí. División, Congreso, división de los poderes, una Corte Suprema que vitalicia precisamente check and balance, para eso. ¿no? Check and balance, pesos y pesos y contrapesos, claro. Bueno, todo eso que son las cosas centrales del liberalismo no están. Pero además para mí tampoco está el libre comercio, ¿no? Porque pensemos que para que haya llamaría mucho la atención que pudiéramos decir que hay libre comercio cuando se está fundiendo el comercio. Es decir, que es una situación verdaderamente rara. Y algunos dicen, bueno, no, hay actividades que le está yendo bien. Le está yendo bien en términos de que son actividades que prácticamente se otorgan permisos de caza, ¿no? Es decir, sí, van a la minería, a vaca muerta, al petróleo, a ciertas cosas, y son grupos muy específicos los que tienen esos beneficios. Y el agro, que algunos dicen, sí, le está yendo bien, yo, digamos, creo que no le está yendo bien en estos términos. En la situación argentina, con un dólar más competitivo y con una situación de los costos mejores, el agro estaría explotando en este momento. Uno piensa, por ejemplo, en la época de Cavallo, ¿no? Él, cuando hace el 1-1, devalúan, ponen el dólar un poco alto y a partir de ahí comienza a bajar los costos del comercio exterior. Hace todas las terminales portuarias, empiezan a hacer todo el tema de la siembra directa, que lo hace la sociedad, pero ellos acompañan esa ley movida de la sociedad que permite los transgénicos. Hay toda una cuestión, los fletes, hacen todos los caminos de vuelta para que los fletes puedan ser más baratos. Empiezan a manejar las vías fluviales, sí. Es decir, hace una revolución en los costos, es decir, que sí. Tenía el dólar relativamente alto y le baja los costos a la exportación. Ahora es exactamente al revés. Y además una cosa muy importante también, que queda fijo el dólar en ese caso. Sí. Ahora lo que hacen es ir retrasándolo respecto de la inflación y los costos le suben al exportador. Con un problema adicional, que cada tanto devalúan un poquitito. Y esto pasaba ya con Kicillof cuando estaba Cristina y pasa ahora. Como el
tipo que le compra las mercaderías a la Argentina sabe que cada tanto se devalúa un poquito. Entonces, cuando la Argentina devalúa, como pasó hace un mes o dos, que devaluó de 1.400 a 1.500 el dólar oficial, entonces dice, hay un 5%, 6%. Inmediatamente llama quien importa la mercadería en algún lugar del mundo y dice, te mejoraron el tipo de cambio, te pago 5% menos. Esto no pasa en otros lugares del mundo, pasa en lugares como estos, en donde se hacen estas mini devaluaciones, que encima, digamos, se hacen para recuperar la competitividad contra los costos que subieron, pero ni siquiera se gana eso, porque el tipo de afuera te lo come. Entonces cada vez está peor, cada vez estamos más cerca los costos de lo que vale el precio del producto en el exterior, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que libre comercio tampoco hay. Sí. Dice, pero ¿cómo? Si muchos dicen, pero ¿cómo puede ser que hable de que está el dólar fijado por el Estado? Bueno, está fijado por el Estado por miles de cuestiones, pero entre otras porque está fijada una tasa de interés alta, más alta que la inflación, entonces la gente prefiere... El cepo no está liberado del todo. El cepo, por supuesto, que no está liberado porque las empresas grandes, las compañías, las sociedades anónimas no pueden hacer remesas al exterior ni de lo anterior, ni de un montón de cuestiones. Sí. Entonces, hay un montón... Y encima, cuando hubo movida en el mercado cambiario, vinieron de Estados Unidos y le dieron 20.000 millones de dólares para frenarlo. Entonces, todos estos componentes hacen que el mercado claramente sea un mercado dirigido por el Estado, ¿no? O sea, no hay libre comercio realmente. No. De paz, y se nota una gran insensibilidad hacia problemas concretos. A ver, cuando dicen por el tema de la morosidad, que se hagan responsables, nadie les puso una pistola para que se endeuden. Es cierto, y la gente tiene que aprender a que los temas los tiene que arreglárselos cada uno, pero también es cierto que el Estado cambia completamente las reglas. Acá un aumento de tasas impresionante cuando se produjo esta crisis a fin del año pasado y principios de que al final vino el salvataje de Estados Unidos, una suba de las tasas violenta. La tasa de tarjeta fue brutal, es que, además, con la suba de encaje que hicieron. Fíjate, Roberto, vamos a poner casos concretos. Una persona que, no sé, trabaja en el Estado y aún que con la suerte de que no lo hayan echado, porque mucha gente directamente la echaron, mucha gente incluso que servía, porque que trabajaba, el Estado es el primer negreador, hay organismos que de 1.000 empleados tiene 2 o 3 en planta permanente y todo el resto contratados. Pero vamos a ver que no los echaran. Bueno, como los sueldos se le fueron retrasando, hoy hay sueldos en el Estado de 800.000 pesos. Los alquileres los dejaron que subieran, bueno, me parece bien, y subieron efectivamente. ¿Cuánto paga una persona por un alquiler si tiene un chiquito, que vive una mujer con un chiquito? ¿No? Y bueno, tiene que pagar 600, 700.000 pesos de alquiler. La prepaga, ¿qué va a hacer? Sí, porque todos estos contratados no tienen obra social. O sea, el que es contratado o el que trabaja en negro en la actividad privada no tiene obra social. Las obras sociales las liberaron para que pudieran subir. Hay obras sociales hoy en día que valen para 2 personas 500.000 pesos, 600.000 pesos. ¿Qué va a hacer la persona? Va a sacarla y con su chiquito dejarse... Y bueno, pasamos al hospital. Sí, es una posibilidad, pero la clase media no quiere dejar de ser clase media. Bueno... Tienen sus médicos, ¿qué hace? Ese chiquito iba a un colegio privado, un colegio confesional, a lo mejor, que no era muy caro, 200.000, 300.000 pesos. Bueno, empecemos a sumar los 400, 500.000 pesos del alquiler, los 400, 500.000 pesos de la prepaga, los 200.000 pesos de las expensas, porque también ahí subieron de un modo... Bueno, ya tiene 1.000.000 de pesos. Y si gana 800.000, ¿qué hace? No come. Entonces, se endeuda con la tarjeta de crédito para comer. ¿Qué? ¿No le va a dar la leche al chiquito? Bueno, esa persona no tiene la culpa de todo esto. Bueno, con el tiempo
va a tener que reconfigurarse si esto, porque tiene la esperanza de decir, bueno, esto va a cambiar en algún momento, no puede ser que esto siga así indefinidamente, tiene cierta esperanza. Pero si no cambia, bueno, va a tener que reconfigurarse y dejar la obra social y empezar a tener el hospital, que el hospital encima en la Argentina no funciona. O sea que lo quieren pasar a un lugar que no funciona. La escuela pública, que ojalá, muchos hemos intentado mandar a nuestros hijos a la escuela pública. Ha sido imposible realmente, porque faltan todos los días, porque no hay. Entonces, ¿qué es lo que le están ofreciendo a la clase media? Le están ofreciendo la debacle. Y encima, cuando se endeuda, le dicen arreglate. La ciudad parece que se está adaptando porque va a pasar esto, ya está pasando. Yo converso con cierta frecuencia con un abogado de prepagos y ya se han hecho la idea que acá a fin de año el 40% de la gente se borra. Pero en el caso de la ciudad de Buenos Aires se está preparando. Ha inaugurado unos consultorios muy importantes en Villa Urquiza. Es decir, la idea es que de acá a fin de año un 30% más de asistencia hospitalaria de porteños. Porque hasta ahora el 85% de los que van a los hospitales de la ciudad eran gente del conurbano o los famosos. Porque la pregunta es, ¿por qué en la Argentina, para una familia tipo, supongamos vale $1.000.000 una prepaga, y en Madrid, para la misma familia en España, vale $100? Bueno, la pregunta que te hago... Esa pregunta tiene una respuesta. Una que pregunta allá que te hago... Hay medicina pública. Y que hay un tema muy sensible, tema muy sensible. Y vamos a hablar del llamado Coloso, que él habla mucho, pero hace 30 años que vive del Estado, pero y no sabe nunca, que yo sepa, creo que nunca firmó un cheque de un sueldo. Entonces, pero que puede manejar todo como los dirigistas. Ahora se mete con las librerías, pero estamos esperando el tema de las patentes medicinales. Mi hija, que vive en Francia, ha venido con mi nieto francés hace unos días, se queda una semana más. El otro día fuimos a un Pharmacity, que claramente tiene medicamentos más baratos. Quedó escandalizada cuando vio el precio de algo que compraba. Pero dice, yo esto en París lo compro el 20%. Y esto es el famoso tema de que seguimos con el curro de los laboratorios. Sí. Y que además perjudica a los científicos argentinos, porque ¿cuál es la restricción que nos hace el mundo? No pueden sacar, los que inventan algo, que hay científicos que investigan y generan patentes, no lo dejan patentar, que es una fuente de divisas, ingresos. Hay algo que se sabe muy poco. La Argentina exporta más de $10.000 millones en materia gris. Y eso generalmente es Buenos Aires. Una vez escuché a estos burros que hay en el norte, el gobernador Quintela, el otro burro, el de Formosa, decir que exporta Buenos Aires. Bueno, exporta 20 veces más que Formosa, y que exporta materia gris. Sí, cultura, del conocimiento, arte, servicios profesionales, patente, todo eso. Y podemos exportar mucho más, porque acá se producen vacunas, hay investigaciones. Tuvimos los premios Nobel nuestros, son en biología. Los 3 de ciencia, los 3 son dedicados a esos temas. Pero además estamos el problema de los bolsillos, sobre todo adultos mayores, jubilados, que es el precio escandaloso de los medicamentos. Entonces, para ciertas industrias, que se jodan, que se fundan. Pero para estos yo tengo una relación de hace bastantes años, tengo una relación personal con Federico y le tengo un aprecio personal. Ahora, he discutido mucho con él. Fue un buen presidente del Banco Ciudad, debo decir. Sí, lo modernizó mucho. Él incluso venía, cuando estaba haciendo lo que después fue un poco la ley Bases, venía a mi estudio, a mi escritorio, y llegamos a trabajar juntos alguna de estas cosas. Pero claro, yo tengo un aprecio personal. Esto no quiere decir que yo no haya discutido con él muchas cosas. En algunas cosas lo he ayudado, incluso, aunque me ha parecido detestable en general las políticas de este gobierno, pero lo he ayudado y en otras se lo he criticado. Si querés, por ejemplo, en esto de la ley del libro, te doy mi opinión. Sí, me interesa ese tema. Si querés ahora somos gente que todavía tengo un par de minutos. Bueno, yo te voy a dar, porque se ha hablado mucho de esto, pero te voy a dar un ejemplo para que se vea cómo es la situación.
en un momento a mí me llaman de una de las editoriales más grandes que hay, y entonces me dicen, mira, tenemos el diario Perfil, nos compra 1000 libros para repartirlos con una revista. Y nos lo compra a este precio. A mí me llama como autor del libro. Entonces, el libro, supongamos que el libro se vendía a 10 pesos, me dicen, lo que nos están ofreciendo para poder venderlo junto con la revista a 4 pesos es 3 pesos. Si se vendía a 10, nos ofrecen 3. ¿Aceptás? Vendemos 1000 libros de un saque. Yo tenía que decir sí o no. Le dije que sí. Bueno, entonces, lo que se tuvo que definir es por cuánto tiempo iba a ser esa promoción de Perfil. Se dijo, bueno, por 3 meses. En esos 3 meses hubo que bajarle por esta ley el precio a todas las librerías. ¿Por qué? Porque las librerías tienen el libro en consignación, las librerías no lo compran. Sí. Entonces ellos reciben el libro. Si ellos quedan obligados a venderlo a 10 por la ley, y en la puerta tienen un kiosco que vende una revista junto con el mismo libro a 3, entonces hay una competencia desleal. Eso no es libre comercio, es una competencia desleal. Entonces hubo que bajarle. Esta es la ley, porque la ley obliga a que el precio no es un precio sostén, como dijeron algunos economistas, porque acá no se está poniendo un precio para sostener. Tampoco es un precio ni mínimo ni máximo. Lo que es un precio único. Es un precio con el cual todas las bocas tienen que salir con el mismo precio. Porque si yo le ponía a la librería el mismo precio a 20 metros, a otro, yo los estaba fundiendo. Esta es toda la cuestión. No sé si con este ejemplo se llega a entender cuál es el verdadero problema. Hay una cuestión como de lealtad. Pero sostener que está fomentando que alguno que lo quiera vender a 7 pesos lo venda. Bueno, claro, lo que quieren hacer al derogar esta ley es que todo lo reciben y lo puedan vender al precio que sea. Sí. Ahora, imaginemos, yo como autor, a mí me liquidan cada 6 meses las regalías del libro. Sí, eso es un escándalo. Está bien, pero así todo, más o menos puedo controlar cuántos libros se vendieron y sé que me los tienen que pagar a un precio determinado. Si yo acepto una rebaja temporal, como fue ese caso que te mencioné, lo acepto consensuadamente. Es un acuerdo. Ahora, si no, el libro está a 33.000 pesos, me lo tienen que pagar. 1000 libros se vendieron, me los tienen que pagar a 33.000 pesos. Ahora, si cada librería o cada supermercado los puede vender al precio que se le ocurre, entonces, ¿cómo hago para controlar mis regalías? Es imposible. Por otro lado, vamos a suponer que le venden a un supermercado. Los supermercados que en realidad le agarran una empresa, a empresas poderosas y le dicen, si querés que yo te ponga tu producto en la punta de la góndola, me tenés que regalar tantos productos. Sí. Bueno, entonces el supermercado le dice, si querés que te compre tantos libros, yo lo voy a poner al 50% ese libro, y te lo voy a pagar al 50%. Y entonces la editorial se ve obligada a esa killing offer, ¿no? O sea, a esa oferta asesina del supermercado, y entonces genera un problema que lleva a que finalmente entonces el supermercado va a terminar siendo el que determina qué cosas se van a publicar y qué no. Claro. E imaginamos que el supermercado le va a dar demasiada bolilla a títulos que se venden, digamos, que se publican 1000 libros. No, le va a dar a los grandes, a los grandes bestsellers únicamente. Sí. Entonces, esto es lo que pasó en Inglaterra. Ya se hizo en Inglaterra esto, se intentó, y murieron casi la mitad de las librerías. ¿Se lo dijiste a Sturzenegger? Este tema en específico, la verdad que no lo quise discutir porque hace 2 o 3 meses habíamos discutido por otro tema y finalmente no quería acentuar las discordias. Pero la verdad es que en un tema donde también ha retrocedido no solo patentes en el curro de los registros autores. Ahora, en el caso de la medicina específicamente, yo sé que él ha querido modificar y no le han dejado. Bueno, es más, yo fui testigo de cómo trató
en presencia mía a uno de los dueños de los laboratorios, pidiéndole por favor que bajaran los precios, que no los monopolizaran, etcétera, porque evidentemente del otro lado no le dejan hacer mucho. No, el lobby es impresionante. De los laboratorios impresionante. Me decía un amigo que conoce el ambiente, que funcionarios que los llaman a las 4 de la mañana. Yo tengo una experiencia personal, me metí con el tema de casualidad, cuando el entonces diputado Claudio Sebastiani se ufanó de que él hacía los sobres de un soborno de decenas de millones de dólares en el Congreso para que no saliera la ley de patentes. Mira, yo fui dos veces... Pero déjame que termine. Yo me había metido un tiempo antes con la Cámara de la Construcción por el tema del escándalo de los peajes y demás. Debo decir que trataron de convencerme que no eran así, otros trataron de alguna cosa non santa, pero nunca me sentí amenazado. Cuando me metí en el tema de los medicamentos me sentí amenazado. Son gente peligrosa. Yo fui y me hago cargo de lo que digo. Yo fui 2 veces a la casa del hijo de Sigman en Madrid, en La Moraleja. La primera vez fue, si mal no recuerdo, 2008, 2009 aproximadamente. Y la segunda, después de que Mansur pasó por el gobierno. El mismo terreno, la misma casa. La primera vez era una casa de 250 metros cuadrados, muy linda, con pequeñas obras de arte, interesantes. La segunda vez, 10 años después, la casa tenía cerca de 600 metros cuadrados, en el mismo sitio, y las obras de arte eran obras muy potentes. Es decir, en pocos años y con un ministro que evidentemente era casi empleado. Sí. Puedo contarte una anécdota al respecto. En una oportunidad, ese ministro, en una embajada, estaba ese ministro y este señor Sigman. Y el embajador, cuando se despide Sigman, no lo acompaña. Este señor Mansur desesperadamente se levanta y lo va a acompañar hasta la puerta. Es decir, como si él fuera, no era era la casa de Argentina, la casa del embajador. Es decir, era la reverencia prácticamente de un empleado. De un empleado. Hay mucha gente que tiene mentalidad de empleado. Vamos a hacer un breve corte y después vamos a dejar un poco estas realidades. Y vamos a recordar a nuestro Sebrelli, Juan José Sebrelli. ¿Está en marcha una fundación, No, nosotros lo que hicimos fue, él me dejó a mí como albacea, claro. Y bueno, algunos bienes dejó herederos, que ya se ha repartido eso. Sí, yo sabía. Se sacó un libro hace 6 meses, que ha vendido muy bien, se está agotando. Era una edición grande, de una tirada bastante grande, que se está agotando, un libro que se llama Revoluciones. Sí, sí. Ese libro, no sé si lo leíste, sí, lo leí. Es un libro extraordinario porque son clases que él había dado en los años 90 por pedido de Blanca Isabel Álvarez de Toledo, que en aquella época era la mujer de Bartolomé Mitre y tenía una fundación que era la Fundación Sur, ¿no? Sur, sí. La Madre de Esmeralda. Claro, sí. Es un libro extraordinario porque es un libro como siempre era él, con mucha ruptura, muy contracultural en el sentido de que buscaba romper con los mitos. Por ejemplo, digamos, el tratamiento que hace de la Revolución Rusa es un tratamiento muy original, porque todo el mundo dice, bueno, la Revolución Rusa es una revolución comunista. Una revolución burguesa. Bueno, él dice, bueno, no solo la primera, la de febrero, es una revolución burguesa, sino que en realidad lo que vino después fue un capitalismo de Estado. Claro. Es decir, dice, ¿cómo llamarle comunismo a un lugar en donde en realidad no hay propiedad comunitaria, porque el único dueño es el Estado, y cuando echan de una fábrica a una persona por lo que fuera, luego no se puede, no lo contrata ninguna otra empresa, porque hay un solo empleador. Dice, ¿cómo llamarle? Dice, en realidad hay una nomenclatura que puede llegar a tener hasta 2 propiedades, porque tenía la propiedad donde vivía y una dacha. Sí. Entonces,
dice, bueno, esto no era comunismo. Y entonces, esa claro, y se pregunta, bueno, pero ¿hubo algún intento de comunismo? Bueno, él lo que dice que en el siglo XX el mayor intento de comunismo que hubo fue en medio de la Guerra Civil Española, el intento en Barcelona, sí, del año 36, ese que, bueno, incluso algún escritor inglés estuvo ahí y escribió un libro sobre eso. Claro que él muestra algunas cosas que son completamente disparatadas, porque no empezaron por hacer comunitarias las grandes empresas, sino, por ejemplo, una zapatería. Sí. Entonces el zapatero remendón pasaba a ser propietario junto con sus 2 empleados. Y los teatros, todos pasaban a ganar lo mismo, el primer actor y el acomodador. Y entonces el primer actor un día le decía al acomodador, bueno, pero entonces hoy yo voy a trabajar de acomodador o de chocolatinero y vos vas a hacer bueno, o por ejemplo, eliminaron el dinero. Y entonces, eliminando el dinero, ¿cómo podían hacer para comerciar con Madrid? No podían, porque, bueno, él lo muestra ahí como una cosa disparatada, pero a la vez como uno de los mayores intentos de un sistema comunista. Bueno, como eso muestra miles de cosas. Por ejemplo, la primera revolución china, la del cuñado de Chiang Kai-shek y Chiang Kai-shek, cuando esos nacionalistas. Sí, la de 1910. Claro, la que se muestra en El último emperador, sí, con la película. De Bertolucci. Claro. Y en casi todos los temas, muestra casi todas las revoluciones del siglo XX, muestra las diferencias entre las revoluciones de la primera mitad del siglo XX y las de la segunda mitad. Y no solo muestra las revoluciones políticas, sino también las revoluciones sociales. Por ejemplo, la revolución del feminismo, la revolución de los estudiantes a partir de Berkeley, sí, y después Nanterre y París. La crítica, si tuviera acá él, que le haría, es que no hace alusión a otro tipo de revoluciones, que es las científicas, tecnológicas. Bueno, hace algún tipo de alusión tangencial al principio y dice por qué esa es la base. Lo que pasa que, bueno, todo libro es un recorte. Sí, y entonces él toma... Y le hablemos los artículos los días. Claro, él toma, digamos, lo que son las revoluciones sí, políticas, sí, y las revoluciones sociales. Sí. Que el tema de las revoluciones sociales a él le interesan particularmente porque le interesa mucho el tema de la vida cotidiana. Una cosa muy impresionante es cuando habla de la arquitectura. En la vida cotidiana... Hace 200 años la cocina tenía poquísima importancia en una casa y la especialidad tenía muy poca importancia. Sí. Por eso un tipo que era un rey, un príncipe, vivía en un lugar que era casi un loft, porque sí, todos estaban mezclados con todos y en el mismo lugar que se dormía, después se comía y se hacía. Entonces ahí muestra también cómo hay como una revolución en las costumbres. Eso se ve muy claramente cuando uno visita el castillo de Windsor, el castillo de la Torre de Londres, porque fue residencia real. Claro. Bueno, este es el libro, yo recomiendo a todo el mundo que lo lean, es un libro maravilloso. Sí. Revoluciones, temblores de una historia conclusa. Pero ¿en qué estamos ahora? Ahora estamos trabajando, lo empecé a hacer con ayuda de una chica amiga, que vos la conocés, Carolina Carman, pero ahora estoy trabajando prácticamente solo con esto yo. Y es un trabajo extraordinario, que encontramos todos los diarios de Sebrelli, que empiezan en el año 49. Y que era muy puntilloso, todos los días. Muy puntilloso, no hay día que no ponga algo. Todos los días, aunque sea el nombre del día, ¿no? Aunque sea pone domingo 4. Después a lo mejor no pone nada, pero en general pone todo. Entonces pone si llueve, si no llueve, pone si se siente bien, si se siente mal, pone qué películas ve en el día, pone qué libros lee, pone con quién se encuentra. Hay encuentros que son increíbles, ¿no? Porque uno voy leyendo en el año principio de él estaba de novio con un muchacho uruguayo y entonces se va en el año principio del 60, se va a Montevideo, porque era uruguayo este chico, que se llama Luis Irazú, a quien finalmente después le dedica Buenos Aires, vida cotidiana de alienación. Y entonces empiezo a ver que se encuentra en un bar que se llama La Alhambra con una persona que no se entendía muy bien el nombre, pero después en un momento va a la casa y nombra a la mujer de esta persona, que es Alicia Eguren.
Entonces, claro, ahí entiendo que era John William Cook, Claro, sí. que Frondizi lo había perseguido y se había escapado Sí. de la Argentina. Después se va a Cuba. Después se va a Cuba. Pero parte del 59 y parte del 60 está exiliado en Montevideo y tiene largas conversaciones que están volcadas en el diario, en los diarios, con John William Cook. Otros, por ejemplo, con Ángel Rama. Ángel Rama era un crítico literario uruguayo que era el marido de Ida Vitale primero y de una crítica de arte argentina que era Marta Traba después. Un tipo, digamos, impresionante. Bueno, todo eso está en el diario, pero además está toda su frondosa y frenética actividad erótica. Sí, que ese otro. ¿No? Y todo el mundo gay, esa bohemia negra, esa cosa brutal de los 60. Sí, ¿no? que vivían escondidos. Entre escondidos, pero uno lo piensa hoy y parece el Teatro Avenida, el paraíso del Teatro Avenida, todos los fines de semana eran orgías. Orgías. Hoy piensa uno en el Teatro Avenida y va a escucharla, va a ver la zarzuela y parece una cosa normal. Bueno, todo ese mundo está descrito ahí, todo un mundo que te diría que no conocemos demasiado. Yo me acuerdo que se decía pero no pasaba nada, como que un lugar donde alguno iba a enganchar era el paraíso del Teatro Colón. Pero nunca hubo un él iba al paraíso del Teatro Colón, pero ahí no menciona que hubiera eso. Ahora, el del teatro. Y después los cines. Los cines eran un lugar de encuentro. Que, digamos, cuando uno era joven, una recomendación era: si vas al paraíso, cuidado, que va a haber un degenerado, ¿viste? Como el lenguaje de esa época. A ver, la generación que tiene unos pocos años más que yo voy a cumplir 81, si Dios quiere, soy del 45, digamos la generación de los que nacieron en el 37, 38, una de las diversiones que tenían cuando tenían 19, 20 años, te estoy hablando del 65, 66, digamos, los que tenían 25, 26 años, cuando yo tenía 18, era ir por la avenida Santa Fe a detectar gay para pegarles. Sí, hay un momento en que él dice: yo iba en el subterráneo y miré a un muchacho, se me acercó y me pegó una trompada. Sí. ¿No? Estaba eso. Y en medio minuto te cuento una anécdota que es impresionante. En determinado momento se levanta un bailarín negro que era bailarín en las Watts de Olivos, que era aquella época estaban las Watts de Olivos. Sí. Y entonces ellos no podían ir a los hoteles alojamiento, pero dice: yo conozco un hotel en donde nos pueden llegar a recibir, el Hotel Ideal. Cuando leo la palabra Hotel Ideal, se produjo un golpe así como si me estuviera, por un motivo que ahora te cuento. Y después veo de la calle Sarmiento y Libertad. Y van a ese hotel. Ese hotel, el dueño de ese hotel era mi papá. Yo no lo sabía, por supuesto. Y cuando leo eso en los diarios, yo a ese hotel fui 1000 veces. Y tenía un alemán que me enseñaba alemán con un método muy rudimentario que era hacer 2 columnas, una de palabras en alemán y otras en español. Y fui 1000 veces ahí. Y de repente enterarme de que se puede haber cruzado con mi papá ahí cuando él iba. Bueno, son cosas así que realmente los diarios estos, cuando se publiquen, que va a ser en el 2027, por lo menos vamos a empezar, probablemente empecemos con la etapa de los 60, publicándola en el 2027, y después seguiremos con la de los 80 y los 90. Cerramos con esto y evidentemente que en el 2027 vamos a conocer muchos más de esto que podíamos parafraseando a Mujica Lainez, esta misteriosa Buenos Aires. Claro. Hasta el martes. Un gusto.